Tenemos invitados, yo los voy a saludar y después vamos a ir introduciendo cada uno de sus temas y obviamente los vamos a escuchar hablar de política si también quieren hacerlo, por supuesto. Mariano Bambasi, lo pronuncié bien el apellido, bien. Perfecto. Abogado especialista de Derecho Deportivo. Mariano, gracias por venir, muy Gracias amable. por la invitación. A ver, Mario Lozano es rector de la UNCI, gracias por venir, Mario, muy amable. De la Universidad Nacional de Quilmes, ¿está bien? Así es. Bien, perfecto. Ahora vamos a charlar, voy a arrancar por usted porque la verdad es que las universidades hoy son un tema aparte, ¿no? Para discutir y lo vamos a hablar. Y está Francisco Torres, dirigente del MST, gracias por venir, Francisco, muy amable. Vamos a tener una rica charla sin lugar a dudas. Arranco por el tema universidades, en el que por supuesto, si alguien quiere intervenir, el panel obviamente está con muchas ganas de discutirlo. ¿Qué pasa con los presupuestos universitarios? Que se estaba hablando tanto, ¿le alcanza, no le alcanza a las universidades? En su caso particular, ¿le alcanza? Bueno, nosotros, todas las universidades, tenemos una problemática que deviene primero de la gran devaluación que hubo a fin del año pasado, a principio de este año, que nos encarece la compra de reactivos, de libros en el exterior, de equipamiento que teníamos programado, y después la inflación, ¿no? La inflación nos ha golpeado fuertemente y dentro de la inflación incluyó las tarifas, pero también se incluyen los gastos en combustible, en alquileres. Hay universidades que alquilan edificios enteros para poder dar clases. Imagínate una suba en alquiler que no estaba contemplada en el presupuesto anterior, le impacta muchísimo en su presupuesto, en la capacidad de realizar cosas. Y hay actividades que nosotros consideramos esenciales, que son obviamente las académicas, las actividades de investigación, de extensión universitaria, las becas que damos a nuestros estudiantes, que esas no vamos de ninguna manera a disminuir, y hay otras actividades que evidentemente que vamos a tener problemas para llevar adelante y que vamos a tener que acotar en cómo realizarlas, pero la idea es que tenemos todos los rectores de las universidades nacionales es no utilizar el presupuesto como una excusa para no hacer cosas. Mario, ¿cuál es la relación presupuestaria respecto del salario de los trabajadores? Que siempre en realidad es la parte más importante, digo, ¿qué es lo que queda por fuera de eso? Bueno, es distinto en diferentes universidades. En general las universidades, me estás preguntando qué participación del presupuesto tiene el salario y los gastos generales. Las universidades más grandes en general, las más tradicionales, tienen históricamente una composición del salario que les abarca prácticamente todo el presupuesto. No es el caso nuestro, nosotros tenemos un 84% de nuestro presupuesto en salarios, invertido en salarios, y el 16% una de las mejores proporciones. es una buena proporción, una proporción que se considera aceptable. Un 16% en gastos de funcionamiento. Yo quiero preguntarle... De cualquier manera, hay una cosa importante para decir ahí, y es el año pasado, de la partida de gasto de funcionamiento, que como te decía, para nosotros está bien, es adecuada, nosotros gastamos el 3% de esa partida en la tarifa eléctrica del 2015. El cálculo que nos da este año la lleva al 13% de la partida, o sea, nos consume muchísimo de la partida de gasto de funcionamiento, donde entra todo lo que la universidad hace que no sean salarios. Bien, yo quería preguntarle por una declaración que estuvo dando vuelta que realmente, si le soy sincera, no recuerdo quién la hizo, pero hablaba sobre las universidades y cómo le había dejado estos 12 años de gobierno kirchnerista. Dijo que estaban totalmente quebradas. Quería saber su opinión al respecto, si esto puede llegar a ser remotamente cierto, si hubo un mal manejo, si hubo un presupuesto, digamos, no sé la mal verdad que manejado. desconozco quién haya dicho esa aseveración, me parece equivocada, fuertemente equivocada. Hay distintas situaciones en distintas universidades, eso es cierto. ¿Es cierto que hay muchas universidades? Porque no por lo que dijo Macri, aquí lo dijo Perdomo cuando vino en su momento, y planteó una que a mí me sorprendió en su momento, después me quedé pensándolo, y tiene que ver creo con la pregunta de Mariana en algún punto. Se hizo mucho riñón, muchas universidades se han hecho riñón del gobierno, no del Estado, y se han creado muchas universidades que por ahí, lo que decía Perdomo cuando vino aquí, es que no todas cumplían con esta cuestión de fortaleza. Destacó la de Florencio Varela Sí. y cuestionó otras como, por ejemplo, La de Seiza. Sí, creo. Matanza. No, me parece que la de Seiza Burlingame. y la de Burlingame puede ser. O sea, hay universidades que por ahí le restan matrícula a otras universidades. La verdad es que nosotros lo que hemos visto, primero hay que poner en contexto ese dicho de que hay muchas universidades. Argentina tiene del orden de 5 veces menos universidades por habitante que Brasil. 5 veces menos.
O sea que podríamos, para ponernos en el mismo lugar de Brasil, tenemos que multiplicar por 5 las universidades. Y alrededor de 7, 8 veces menos que México. Pero eligiendo a dónde poner universidad. Por supuesto. Lo que yo digo es, podemos poner una universidad por cuadra, pero... No, pero vos fíjate, en el conurbano bonaerense, hace 5 años aproximadamente, se crearon 2 universidades muy cercanas a la Universidad de Quilmes. La de Arturo Jauretche en Florencio Varela y la de la Universidad Nacional de Avellaneda, que están a solo 14 kilómetros, como en un triángulo de la universidad. Muy cerca en términos de una por calle, como decís. Pero la matrícula de nuestra universidad no cambió. Nuestros estudiantes siguieron... Nosotros tenemos estudiantes de Avellaneda, de Varela, de Almirante Brown, que está cerca y en el medio de esas 2 localidades, y seguimos teniendo el mismo porcentaje de estudiantes de esas universidades, por 2 razones. Primero, los rectores de las universidades Jauretche y Avellaneda, antes de generar su primera oferta académica, qué carreras iban a lanzar en esas universidades, las discutieron con nosotros para lanzar una oferta que no sea competitiva, que sea complementaria, de tal manera que ninguna de nosotros es una gran universidad, pero sí podemos ofrecer entre varias un aporte más sistémico al conocimiento y al desarrollo. Mario, y otra cosa, lo digo rápido, nuestras universidades le dan clase a gente que es primera generación de universitarios en su familia mayoritariamente. Y entonces, en Varela y en Avellaneda, en las primeras camadas de estudiantes, iban 95% de personas que son la primera persona de una familia que va a la universidad. Y por lo tanto, esa gente no llegaba ni siquiera a la Universidad de Quilmes, porque viajar en el conurbano 14 kilómetros lleva muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y gente que tiene que trabajar o que tiene que aportar a su familia no le alcanzaba o el dinero o el tiempo. No se ha hecho entonces política con las universidades, porque yo creo que en un punto sí... Política se hace siempre. No, para mí hacer pero política política no es partidaria, digo. O sea, el hecho de por ahí inaugurar una universidad para ganar una elección y esas cosas. Pero, a ver, yo creo que no ha habido en la política argentina un criterio homogéneo de cómo crear universidades. De hecho, sí se han creado universidades en lugares que es discutible la necesidad, pero la verdad es que estamos, yo creo, en una situación tan baja, tanto en el sistema público como en el privado, estoy hablando en general, tan todavía deficiente en términos de ofrecerle a toda la gente posibilidades de acceder a la educación superior, que me parece que tenemos que pensar efectivamente dónde tenemos que crear nuevas universidades para darle lugar a... ¿Qué pasa con el ingreso irrestricto? Que ahora se reabrió ese debate que en algún momento... En algún punto que se tome examen para entrar a la universidad, ¿sí? No necesariamente examen, pero el kirchnerismo había impulsado una ley que declaraba que era irrestricto, que no había ninguna manera de restringirlo. Ahora, a través de un planteo que creo que hizo el rector de la Universidad de La Matanza, se habilita a que haya algún tipo de restricción que puede ser un examen de ingreso. En el mismo sentido, uno que es el del rector Martínez de la Universidad de La Matanza, que salió con una cautelar favorable a la universidad en la justicia, y el otro, el del rector del Bello de la Universidad de Río Negro, que salió al revés, que no fue aceptado. Nosotros vemos que el tema del ingreso irrestricto, por lo menos es mi opinión, es un tema secundario en términos de darle las posibilidades a la gente para estudiar. Yo creo que lo que tenemos que garantizar es el acceso. Es que todos tengamos la posibilidad de acceder a la educación superior si queremos estudiar en educación superior. Y para eso es necesario poner más lugares de acceso. El garantizar el ingreso irrestricto, si estamos diciendo un ingreso sin examen a la universidad, es secundario, porque después en la universidad, si vos le garantizás el ingreso sin examen, después tiene que rendir exámenes. O sea, sí, poner un curso de ingreso y tomar un examen al final, o poner un curso de ingreso y no tomar un examen al final. Es como una cosa de que nadie se vaya, ¿no? Que nadie de mi experiencia personal, yo soy docente en la Universidad de La Plata y he dado muchos años curso de ingreso, y lo que uno percibe es que los chicos, cuando terminan de comprender que no hay manera de que queden afuera con el curso de ingreso, no le prestan ninguna atención, ni al docente ni al curso, y lo único que hacen es ir y sentarse porque saben que la falta es el único modo en que pueden quedar afuera. Y la verdad, yo me sentía frustrado cuando terminaba el curso de ingreso porque veía que me prestaban atención 2, nada más. Yo entiendo que la teoría es muy buena. Pero lo estoy diciendo, es una universidad que hasta el año pasado teníamos un curso de ingreso
con examen, o sea que los chicos tenían que aprobar, y todos los que aprobaban entraban, pero con examen final, y ahora lo que hicimos es incorporar ese curso a las carreras, o sea, deja de ser curso de ingreso, pero está incorporado como un ciclo inicial a las carreras que también tiene examen. ¿Y qué pasa con la caída del nivel? Porque no es lo mismo ahora que antes. La caída del nivel. Se ha invertido, en lo que más se ha invertido en estos años es en calidad, en la calidad de los estudios. Uno no puede hablar de inclusión si al lado no pones calidad, porque le estás mintiendo a los más necesitados. Si das educación de segunda o de tercera para un grupo que es el más necesitado, al que le estás generando inclusión, le estás mintiendo. De la misma manera te digo que tampoco existe la calidad si no tiene la inclusión al lado. Está bien eso. Porque es una calidad mentirosa. La calidad para la crema del café con leche es una calidad que toma en cuenta un porcentaje... Está bien. A ver, Francisco, y me llamaba porque querías decir algún comentario de esto. Hay una cosa que nos preocupa, porque recién se ha hablado de un quiebre en la universidad o si está quebrada. Lo que la señorita nos señala es que por primera vez el ministro de Educación no ha objetado este tema de poner un límite al cupo del ingreso. Porque si estamos preocupados por la calidad educativa, tendríamos que estar preocupados porque el Ministerio de Educación, un ministro que se ha recibido en educación privada, un gobierno que tiene un presidente que se recibió en una universidad privada, no defienda la posibilidad de acceder, no solamente acceder, sino además cursar, permanecer y recibirse en la universidad pública. Hay que mejorar la calidad educativa, eso es así, en el nivel primario, pero secundario y medio. medio. Pero quienes lo plantean no son del PRO, digamos, lo que dicen esto de empezar, ni tampoco eso lo es que correcto, eso es correcto. O sea, la Universidad de La Matanza lamentablemente está ubicada en otra postura ideológica y creemos un contrasentido muy importante, porque justamente... Yo creo que es una discusión que hay que dar en algún punto, no es por qué cerrar la discusión y decir, no, que entre todo el mundo a la universidad. Porque, Lisandro, muchas veces, yo aprendo de vos también, y vos me decís, no es para todos la universidad. No, porque aparte pero en este país, ojo, el quiebre que hubo en este país es que miles de pibes salieron a la calle a defender la educación pública. No, eso estamos de acuerdo y está buenísima la movilización. El gobierno no escucha. Ahora, ese punto yo lo aprendí de Lisandro. Creo que ella tampoco escucha ese reclamo. La posición, no todos están para la universidad, pero no todo el mundo quiere seguir una carrera universitaria. Es natural eso, pero en un país que se desarrollaba esa discusión no se daba. Estamos dando la discusión al revés, tenemos que plantearnos en qué país estamos y por qué se restringe el presupuesto y por qué un decano tiene que decir, yo no quiere decir que tenga poca plata que vaya a cortar los servicios, tendríamos que estar preocupados porque se aumenten los recursos. Yo le quería preguntar a Mario si alguna vez evaluaron pensaron imponer un sistema como el CBC en la UBA para nivelar el ingreso. Bueno, el CBC tiene una característica de que está aislado de las carreras. Está aislado de la carrera. Y es una carrera en sí mismo. Es una carrera y una universidad en sí mismo. Además. Es un bajón el CBC, perdón. Bueno, no sé si pero digo, es una estrategia que tiene una universidad del tamaño de la UBA. Digo, yo no soy para criticar esa estrategia. Nuestra universidad tiene un tamaño del orden 10 veces más chico que el de la UBA. ¿Qué matrícula tiene la UNCI? 23.000 estudiantes. ¿Las universidades piensan en la inserción laboral temprana y demás? Y nosotros tenemos un observatorio laboral que trabaja con nuestros estudiantes. Previo al 2001, nuestros estudiantes, solo un 60% trabajaba de lo que había estudiado. Después del 2004, qué raro eso, ¿no? Qué 2005, fuerte teníamos nuestros estudiantes en un 95% trabajaban en cerca de lo que habían estudiado, en algo similar a lo que habían estudiado. Somos una universidad no tradicional, quiero decirlo, tenemos carreras que en general no son las carreras tradicionales, no tenemos abogacía, no tenemos medicina, tenemos carreras que llevan una inserción laboral y que piensan en un país en desarrollo.